Eduardo Guzmán es un psicólogo organizacional y, si todavía no lo es, quiere ser el influencer tartamudo más famoso de Latinoamérica. Con más de 300.000 seguidores en todas sus plataformas, en 2024 hizo una charla TED que me gustó muchísimo, que se llama Aprendamos a escuchar a quienes hablan distinto. Hoy se dedica a visibilizar lo que es vivir como una persona tartamuda, representando a esa persona entre 100 o ese 1% a nivel mundial. Siguiendo los pasos de otros famosos como Marc Anthony, como Emily Blunt, Bruce Willis y Samuel Jackson, bienvenido al White Dragon Podcast. Muchas gracias, Iván. Encantadísimo de estar acá. En verdad, es muy emocionante tenerte porque nosotros primera vez que nos conocemos presencialmente, nos conocimos online, y dentro de esta como entrevista, de conocernos, de alinearnos para ver si es que podíamos como en conjunto venir a conversar algo interesante, yo te hice la pregunta que es como ¿qué era tu legado? Como hacia dónde vamos, como cuál es ese deseo de varita mágica que uno, si no tuviera sustos ni miedos, que quiere alcanzar. Y tú me dijiste que tú quieres recorrer el mundo siendo un speaker. Entonces es una misión muy grande que tú quieres tener. Pero, entendiéndose esa misión y ese sueño tan grande, te quiero preguntar que vayamos a tu infancia. Ok, vamos a desempolvar harta información. Mucha información. Quiero empezar que me cuentes o que le cuentes ya a la audiencia que no te conoce o las que te siguen hace tiempo. ¿Cómo fue esa sensación que tú estabas en el colegio, estabas en esa clase de inglés y tu profe te pide como leer esas palabras en el pizarrón? Sí, mira, a pesar de que fue hace tantos años ya, que eso fue cuando yo estaba en séptimo básico, eso fue el año 90 y algo. ¿Ya? No, fue el año 95 y tenía como 12 años, creo, 10 años, no me acuerdo ya, pero Ujú. pero a pesar de que fue hace tanto tiempo, lo recuerdo tan vi- vívidamente porque ah, fue, fue difícil, fue súper difícil cuando estaba en ese momento intentando leer una palabra tan simple como calendar, sentado adelante y todos mis compañeros a mis espaldas, y luchar por sacar esa palabra de manera fluida y de darme cuenta que no lo podía hacer. Y fue súper complicado porque nunca me había pasado estar expuesto a esa situación frente a tanta gente. Y me sentí tan vulnerable porque era algo que hasta ese momento no había experimentado. O sea, el trabarme frente a tantos chicos y frente a una figura de autoridad. Entonces me sentí, recuerdo que demasiado nervioso, desesperado. Esa fue la sensación. Mm. Entonces, en esa desesperación, lo que tendí a hacer fue intentar salir del momento de bloqueo, y cuando empecé a empujar, por decir calendar, de manera fluida, empecé a tartamudear mucho más. Ujú, ujú. Entonces recuerdo la cara de mi profesora de verdad de sorpresa, Mm. y las risas como de caras. Entonces Sí, vos séptimo básico es difícil. sí, po, fue como re complicado. Entonces lo que recuerdo era haber querido salir Mm. de ese momento y que se acabara con luego, Claro. ¿cachai? En el TED hablas que no querías existir, como que en ese minuto querías como, alguien sáqueme, como si alguien puede como Sí, ponerlo en otra escena. sí, sí. ¿Cómo crece ese sentimiento? Porque yo, a mi entender, creo que cuando ya uno se expone a las risas de compañeros en séptimo básico, que es un espacio de formación tan importante, la validez del resto, o por lo menos sentir que uno encaja. ¿Cómo empieza a crecer ese sentimiento interno de algo que, por lo que tú bien dices en tu TED, esto es una neurodivergencia? Ujú. O sea, no hay nada que hacer. Así nacimos todos y ¿cómo entonces empieza como a crecer este sentimiento como a lo largo de tus años en el colegio? Uf, fue complicado porque en ese momento no había
tanta información disponible como ahora respecto a tartamudez. Y que incluso ahora que hay harta información, tampoco se aborda mucho. Entonces, en ese Ya. momento no había información, por tanto, no se abordaba. Entonces, ese sentimiento fue una constante de complejidad, una constante de cero como apoyo, cero abordaje. Ninguno de mis profesores alguna vez me preguntó, Ya. ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Nunca. Nunca, jamás. A pesar de... Entonces fue como el gran elefante blanco en la habitación. O sea, todo el mundo sabía, nadie lo hablaba, especialmente los Sí, adultos en tu colegio. claro. O sea, y más encima, claro, docentes que se supone que deben como manejar este tipo de situaciones. Entonces fue un sentimiento que fue creciendo de manera muy como exponencial mientras más exigencias lingüísticas yo tenía y Ujú, me veía enfrentado, ujú. mm, menos ayuda tenía y solito me tuve que ir enfrentando con las herramientas que tenía nomás. ¿Y cuáles eran esas herramientas? Intentar esconder la tartamudez. Y en ese intentar esconderla, se imaginará un montón de chuta de ansiedad, de esta sensación de que era algo malo, algo que tenía que esconder para que el resto no se riera de mí. ¿Ya? Mm. Entonces fue eso, po. Que heavy crecer en tu infancia sintiendo que tú tienes algo malo y que tienes que esconderlo. Eso Ah, debe ser terrible. sí. Sí, al final, porque te vas a... O sea, al menos en mi caso, que no digo que sea la experiencia de todos los chicos que tartamudean. Sí. ¿Ya? Porque hay chicos que tartamudean, sobre todo esta generación nueva de chicos que son exquisitos, que algunos parlanchean, tartamudean un montón y parlanchean un montón y les da lo mismo, loco, ¿ya? Pero mi experiencia con mis recursos emocionales fue distinta, entonces, Mm. claro, era esta sensación de, no, esto no está bien. Tengo que hacer lo humanamente posible para que no se note. Entonces, ok, voy a ensayar lo que debo decir, voy a buscar siempre palabras que yo pueda Mm. decir de manera fluida. Mm. Entonces era una autoexigencia como constante, todo el día, Una todos los días. ansiedad constante, o sea, como con tus Constante. compañeros, Sí, amistades. sí. ¿Y qué te decían tus papás? Esa pregunta me encanta porque es como... Mi papá igual tartamudea. ¿Ya? Tartamudea más o menos parecido a mí. Pero aún así no hablamos del tema. Espérate, Lo sé. espérate, o sea, tu papá que Ah, podría haber como sido esa persona, ah, ya, la persona, ¿qué onda? Yo pesaba como diciendo lo que tu papá haría hecho. No, pero uno ah, piensa que si a un hijo se relacionan a través de una forma muy particular en el mundo, como que podría unirlos eso. ¿Tú alguna vez como buscaste esa unión o esa como, no sé, compañerismo o que te acompañara en este proceso? Porque él tuvo que vivir lo mismo, o cosas muy similares sí, en su infancia, me por imagino. supuesto. No, no busqué nunca el apoyo de él. O sea, ahí se dieron dos cosas. Ujú. Yo no tenía la confianza. Porque también yo hago el mea culpa, ¿ah? Ya, ya. Yo no tuve la confianza o la valentía de como decir, papá, ¿sabes que me está pasando esto? ¿Ya? No lo hice. Y por otro lado, él tampoco me preguntó. ¿Ya? Entonces, ¿Y tu mamá? tampoco. Es que, bueno, bueno, ahí claramente que la comunicación no fluyó y yo creo que también era por un tema de chuta. Es que si le pregunto a mi hijo, a lo mejor se complique, a lo mejor le moleste, Claro. ya. Yo creo que pudo ir de ahí, O sea, ¿tú crees ¿ya? que, claro, como hablábamos anterior antes de empezar este episodio, existe un misconception, una concepción errónea de que al no preguntarte de, oye, ¿eres tartamudo? Ah, Se genera una falta de comunicación al respecto, como una isolation, como que yo creo que tú
te siento como muy alejado de todos porque siento que viviste este proceso tan solo. Y que heavy vivir un proceso en la infancia tan solo, creyendo que tú eras el problema o que tenías este problema y que tenías que esconderlo. O sea, que heavy llegar al mundo con esto, que es esta tartamudez o esta neurodivergencia, y decir tengo que hacer todo lo posible para esconderlo. Como que eso Sí, es como... sí. Y que por eso, ahora que han pasado muchos años y que me he dedicado a visibilizar y todo, viene harto de eso, un poco de reparar un poco el proceso que yo Claro, viví, que lo total. pasé tan solo y que fue, fue, en cierta forma, fue bastante gratuito igual, porque ahora yo entiendo que cuando tú hablas de algo que es sensible o que te es una limitante, tú le quitas un montón de poder. Le quitas un montón Sí, de poder y de censura. sí. Entonces, claro, pero ahora lo entiendo. Mm, Entonces, por eso mm, hago lo que hago ahora. claro. ¿Mm? ¿Y cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que al hablar de esto como que le quitabas? Mira, no sé si hubo una primera vez, pero fue más que todo un proceso que fue como natural, porque, mira, los primeros 30 años de mi vida, yo tengo 42. Todas esas primeras décadas fueron de pánico, ansiedad, terror, me voy a morir, es como así, ¿cachai? Fatal. Pero mientras más viejo me fue siendo y fui aprendiendo de lo que me pasaba, fui aprendiendo de tartamudez, dije, mira, ya es como hora de ir yo también siendo justo conmigo mismo Mm, y viviendo mi vida como la quiero vivir, loco. O sea, sí, po. ya es como, ya qué lata ir al mini market a comprar teniendo miedo de pedir la bebida que quiero pedir. Pero fue todo un proceso y cuando me animé a hacer ese primer video para Instagram, ¿cachai? Ahí recuerdo que dije, oye, sí, esto Mm, es rico haber hablado de esto mm. de manera pública, no bien en vivo, porque en ese momento estaba en pandemia, en ese Estamos momento en que todos en pandemia, claro. claro, Claro. pero fue rico. Mm, Porque fue haberlo hecho y después haberme visto en video y haber dicho, oye, yo hablo así, loco. Me veo así. mm, Me veo haciendo como... ¿Ya? Entonces ahí puede ser que haya sido ese momento como que fue clic. mm. Que hubo Sí. un antes y un después, un alivio. Sí. Sí, sí, Bacán. sí. Qué bacán. Ah, En tu TED Talk, una cosa que me llamó mucho la atención y que quiero como traer a colación, como se dice acá en ajá. Chile, es que hubo una parte de ti, o que lo empezaste a introducir, que era como que tú te dejabas vivir hasta que tú empezaste a vivir intencionalmente. Ah, Entonces, creo que ese dejarse vivir por todas las cosas que tú hablaste anteriormente, o sea, estas ganas de esconderse, de tener ansiedad, pánico, susto, que creo que también son emociones universales, mm. que otras personas pueden como empezar a sentir o conectarse con eso a través de tu relato. Para, ya habiendo estado al otro lado, o sea, yo te veo vivir muy intencionalmente, a tu pinta, haciendo cosas, tienes hasta un libro vi en tu Instagram, o sea, como muy con decisión. ¿Qué le dirías a esa persona que hoy día se siente como que se está dejando vivir porque no se atreve? Mira, Tú habiendo estado tanto en ese lado. mira, es una pregunta que podría tener una respuesta muy simplista, le llamo yo, que es decirle, oye, loco, atrévete nomás, ¿ya? Mm, Pero la realidad es que es un proceso tan delicado para alguien, tan personal, que mm, yo, primero que todo, diría, yo te entiendo. mm, Entiendo lo difícil que es. Entonces, tómate todo el tiempo del mundo para, para am, eh, sentir, pucha, sentir miedo o sentir todo eso mm, que viene con algo tan extraño como lo que es hablar distinto, ujú, ¿ya? ujú, Entonces sería, te entiendo, mm, yo lo sé, he mm, estado ahí y todavía estoy ahí en cierto nivel, mm, ¿ya? Pero también diría, ¿sabes qué?
por más miedo que te dé hacer algo, tampoco puedes pasarte la vida Mm, limitándote mm, en tus oportunidades o en tomar oportunidades solamente por el miedo que te dé hacer algo. Y eso es un mensaje que yo siento que va para quien tartamudea, para quien no se atreve, qué sé yo, a dedicarse a la actuación, que en el mundo empresarial, lo que sea, loco, mm, porque cuando tú te atreves a hacer las cosas con miedo y cuando te das cuenta que, oye, sí, puedo hacer eso que tanto tiempo estuve pensando a pesar del miedo que me dio, te queda una sensación tan la raja y que puede ser que sigas teniendo miedo de hacer algo, mm, ¿ya? Pero la práctica va haciendo al maestro, o sea, yo te podría decir que he perdido la cuenta la cantidad de veces en que he recibido mensajes en TikTok o en Instagram de chicos, de adultos que me dicen, ¿cómo puedo dejar? O sea, no, en que me dicen, sí, ¿cómo puedo dejar de tartamudear? O ¿cómo puedo hacer para que no me dé miedo hablar? mm. Esa es la pregunta. Y yo siempre digo, ¿sabes qué? La respuesta no te va a gustar. Porque la respuesta es la única manera en que tú le vas a perder el miedo a hacerlo es hablando. No hay otra forma. Mm, No hay otra. No mm, hay otra. Porque la vida real te empuja a ir enfrentando tus miedos. O sea, yo en Total, el total. mundo laboral no podía decir que no cuando me pedían exponer frente a una mesa con 5 personas en una reunión. No Ujú. podía decir que no. Me están pagando por flaco. O sea, tienes que hacerlo. ¿Ya? Claro. Entonces la vida real te va obligando a salir desde tu zona de confort en muchos aspectos. Sí. Pero volviendo a ese tema, como Sí. yo me acuerdo que tú, bueno, tengo todas estas historias tuyas por el TED Talk, pero esa vez que tu papá te manda, y ahora es interesting porque tu papá también es tartamudo, entonces como que siento que fue como, no sé, filo. Es como anda tú, como tú andas a hacer algo que yo no quiero hacer. Pero te va a que vayas a un kiosco a comprar un newspaper, el Ajá. Mercurio, no sé, la Ujú. tercera. Y tú, como estabas en esta parte o en esta versión de ti que te dejabas como llevar por la vida y te dejabas llevar por tus miedos y no salías de tu zona de confort, cuentas o narras la historia de que tú en un papel escribiste el mensaje para la señora y ella juró que tú eras sordo. No, mudo. Eh, Sí, bueno, sí, sí. sí. O sea, dos cosas que no eras. Ajá. Y como que también te sentiste aún peor después de esa experiencia. Entonces, para alguien, por ejemplo, que no sé, que prefiere seguir viviendo la vida con sus miedos, Mm. en esa zona de confort, como que sí, te entiendo, no te puedes seguir limitando, pero como que siento que tiene que haber ahí un mensaje más como para que tú, entendiendo en el lado que estás hoy día, que te sacaste la mugre, que fuiste hacia eso que tú querías y no te dejaste limitar, creo que tiene que haber algo más que se pueda como decir de esa experiencia. Uf, mira, que yo siento que si esa persona supiera todo lo que se está perdiendo Mm, por no atreverse a... No tiene que ser atreverse a pararse a hablar en, qué sé yo, en en una TED Talk, charla, sí. no. Significa atreverse a tirar un chiste en una comida familiar, Mm, ¿ya? Y ver que todo el mundo se está riendo, ¿me entiendes tú? Ah, le diría, pucha, es que te estás perdiendo de tantas cosas simples mm, y bonitas y te estás perdiendo de, de ser tú mismo, básicamente. ujú, Eso, ¿ya? Entonces, pero yo podría decir mucho, o sea, podría decirle mucho a esa persona, mm. pero si esa persona no, No quiere. no quiere, ¿eh? O Mm, sea, una parte importante de vivir la vida como uno quiere parte por uno mismo. O sea, yo siempre he dicho, o sea, mm, en mi caso, todo esto parte porque yo me animo a hablar de esto, ¿ya? Pero si yo no me hubiera animado, nada de lo que he hecho después mm, hubiera pasado en realidad, pues. mm. O sea, me encantaría
tener como un punteo de razones para convencer a esta persona, pero yo no puedo convencer a alguien de animarse a enfrentar sus miedos. Esa persona tiene que... Claro. Pero, insisto, vuelvo a eso. O sea, te estás perdiendo de tanto de Mm, vivir la vida de mm, una manera tan bonita. claro. Cuéntame cómo fue aplicar a TER, porque los dos aplicamos a TER. Sí, y yo llegué a la semifinal, entonces Ok. entiendo eso como de atreverse a hacer algo y decir, uy, ¿quién soy yo? Cuéntame ese proceso para ti personalmente. Ah, mira, ese proceso fue largo, Ujú. porque bueno, fueron las audiciones en video y Sí, pues. después audición en vivo y en Primero directo. escrito y que sacaron a Claro. tanta gente por chat GPT. No sé si supiste Ah, eso. sí, sí, Heavy supe. eso. Yo como no, yo escribiendo como con mala ortografía y todo, Sí, como yo hablo, así. sí, sí, Heavy. sí. De veras que hubo una parte de enviar un pitch, como Formulario, como claro, claro, un sí. formulario. Mira, bueno, uno de mis sueños era hacer una charla TED de Ya. partida. ¿De toda Entonces, la vida? no sé si desde toda la vida, Cuando pero ya empezaste cuando como empecé a a... como a moverme en el Ya. mundo de tartamudez y Dijiste, hacer contenido, dije, oye, sería una plataforma bastante la raja. esta es la mía. Ya. Y supe, y yo dije, ya, ok, vamos a enviar esta idea. Y ¿sabes qué? Y yo internamente dije, ¿sabes qué? Mi idea es bacana, así que yo voy a quedar en esta cuestión. Ya. Decretándolo, Yo fui así como, ¡pum! manifestándolo. Sí, Yo voy para allá. sí. Porque dije, este es un tema tan importante, tan atípico, Ujú. ¿cachai? Que se tiene que compartir. Es la Claro, que tercera es de una TED. idea novedosa, es una idea Sí. poderosa. Y nada, postulé y fui avanzando a las etapas de las audiciones en video y todo. Y siempre yo con esa visión, oye, yo sé para dónde quiero ir en este relato, que Ujú. era básicamente esto de, oye, la tartamudez es una neurodiversidad. Y hay que aprender a escuchar a quienes hablamos distinto. Sí. Básicamente ese era el speech. Y nunca, extrañamente, nunca tuve de la duda de si iba a quedar o no. Siempre dije, voy para allá. Pero cuando fue la última etapa, que fue porque hubo una audición final que fue como un plenario, Sí, como po. una defensa de tesis, Sí, ¿cachai? po. Frente a como 5 personas. Recuerdo que estaba más nervioso que la cresta, ¿cachai? Pero como a mí también me gusta el show, ¿cachai? Y me gusta el show y la utilería. Recuerdo que utilicé como una botella de agua para ejemplificar algo, Ya. ¿cachai? Porque yo dije, mira, tengo un tiempo específico, Mm. voy a intentar llegar a estas 5 personas. Bueno, entonces fue un proceso de mucho nervio y también de mucho estudiar y de aprender a preparar un relato que era en base a tu idea, Sí. aprender de storytelling, de oratoria. Y fue un proceso tan bonito, tan bonito y tan de conocerme también, un poco mira, en realidad sí, yo siento que puedo hacer esto, Ujú. ¿ya? Y que puedo hacer una charla bonita y una Sí. charla que llegue, Sí. ¿ya? Y bueno, en donde paso conocí a personas la raja. Entonces fue un proceso, bueno, igual exigente, de ensayar, 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 ensayar. Y me gustó mucho porque nunca me dijeron, ¿sabéis qué? Intenta no tartamudear tanto, porque para mí eso era igual una preocupación. Ese era tu susto. Que te Ese dijeran, era mi susto, pero sí. bueno, obvio, yo no estoy en tu posición, pero qué ironic es que te digan, ¿cachai? Como que te digan eso, es que ese susto sea como lo que más te vigile aquí, ¿cachai? Sí, Como algo que yo no tengo control over, que estoy tratando de visibilizar, que se llama mi ser, aprendamos a escuchar a quienes hablan distinto y que te llegaran a decir en tu inconsciente, ojalá trata de no tartamudear, como si fuera tú, casi como una decisión artística hoy día tartamudear. exacto. Mm. Pero bueno, es parte de la manera en que mi cerebro está cableado y que estoy intentando Descablear. descablear. Igual al ¿Mm? final es un mecanismo de defensa. Yo Sí, creo, o te sea, estáis preparando. claro, sí, Te absolutamente. estáis haciendo como nanay antes de. Exacto. Mm. Pero claro, o sea, desde un principio me dejaron claro que, oye, es tu charla, es, es la forma en que tú la vas a contar y si tartamudeas, filo, filo, porque en lo vulnerable que es hablar así frente a como 100 personas, está como la gracia de esto, Sí, porque po, tú quieres transmitir, esto mismo. ¿ya? Entonces dije,
obvio, pues Eduardo, obvio, ¿cachai? O sea, imagínate tú charlas sin eso, Claro, sí, sin pues. sentido. Sí, entonces, claro, Ujú, exactamente. ujú. Pero no, pero maravilloso. Lo haría una y mil veces. Me encanta. Y bueno, de haber sido una experiencia muy como emocionante después, como todos esos nervios y toda esa adrenalina. Mm. Recordando esos sentimientos, ¿qué le dirías a esa versión de ti que estaba recién aprendiendo en séptimo básico, que no podía Ah, controlar esto? mira, curioso porque ayer subí un carrusel en Instagram hablando de eso, un poco de qué le diría yo a Mm, mi niño como, o sea, a mi yo de niño y lo abrazaría tanto y le diría, ¿sabes qué? No hay nada de malo contigo, eso es lo primero. No hay nada de malo contigo, está todo bien, tú mm, hablas así. Y no te imaginas la cantidad de cosas lindas que se vienen para ti. mm, Entonces, aguántate un poquito. mm, Aguántate, te entiendo en ese miedo, en ese pánico, pero no siempre va a ser así. mm, Porque va a llegar un instante en donde tú vas a descubrir que sí, no es un problema mm, que tú tienes, sino que es tu forma de hablar sí, y el resto eventualmente se tendrá que poner en onda y te tendrá que dar el tiempo y si no y si no te dan el tiempo, tú vas a tener que también hacerte escuchar y decir, oye, yo hablo así. no me gusta que me hagan esto, Exacto, no me adelantes. exacto. Sí, Sí, ujú, sí. qué bueno. Ajá. O sea, son big milestones, en verdad. Como bien Sí, llegando ha a... sido como cada pasito ha llevado a algo que ha sido como más y más y más y más Sí, importante. total. Entonces ha sido algo muy loco. ¿Qué crees que ha sido la mayor lección que te ha dado vivir con tartamudez? Mm. Mira, em, yo creo que ha sido el, no sé, siento que va cambiando un poco mi respuesta a esa pregunta, porque en este momento la lección sería, no dejes que la vida te pase como por el lado, loco. O sea, no vivas tu vida por inercia. Mm, sí. Eh, atrévete a hacer las cosas que tú quieras por un tema también de responsabilidad contigo mismo. O sea, es una sola vida la que, no sé, no sé, a lo mejor hay una próxima una reencarnación, pero de momento es una sola tu vida. Entonces, tienes que disfrutarla. Vivimos acá, o sea, estamos acá por un periodo tan breve que lata venir a pasarlo mal. Entonces, Mm, tienes que hacer lo que quieres hacer con propósito, lo que sea cual sea ese propósito, pero hacerlo, atreverte, mm, ¿cachai? Porque yo ahora miro para atrás y, claro, bueno, estoy en el momento en que tengo que estar y me animé cuando tenía que hacerlo y ya está, y estáis ya está. preparado en ese momento y... Y ya fue, ¿me Sí, entiendes tú? sí. Pero sí siento que perdí tantos años no atreviéndome a hacer cosas, Mm, ¿cachai? No atreviéndome a participar de los carretes en la U o yendo pero así con ese miedo de mm, pucha, de es que tengo una talla tan bacán pero no me atrevo como a contarla, ¿cachai? Entonces como me limitaba como a reírme nomás, ¿cachai? De mm, otras anécdotas que eran peores que las mías. Entonces mm, me arrepiento un montón ya. de no haber hecho muchas cosas y no me gustaría que alguien más Mm, tuviera esa sensación mm. después. ¿Y eso lo hablas mucho con la gente que te sigue? Como Mm, sí, de no limitarte o de cómo vive tu vida, como... sí, un montón, pero también intento ser súper cuidadoso porque, porque también mucha gente me llega diciendo esto, es que sabes que lo único que yo quiero hacer es dejar de hablar así. Mm, ¿Ya? Entonces, sí, y yo soy súper cuidadoso en decirle, pucho, es que en dar este speech como empoderado, porque mucha mm, gente está en ese momento todavía sí, y po. quizás esté en ese momento por mucho tiempo más. Entonces, a veces solamente digo, ¿sabes qué? Te entiendo. Sé lo difícil que es.
Mm, No sé, ¿en qué te puedo como orientar yo? A lo mejor es en que intentes no desesperarte tanto en ese momento en que estás tartamudeando, ¿ya? Pero tampoco puedo llegar y decirle, "No, olvídate, porque hay harto más lindo que te pueda... No, intento mm. ser como cuidadoso. ¿Cierto? ¿Tú dirías que como el problema más grande que se te repite en la gente que te sigue cuando conecta contigo es como querer parar de hablar así? Ajá. Pero yo me atrevería a decir que ese es como el approach que no vamos a llegar a ninguna parte con ese deseo. Porque si Claro. el deseo fuera distinto, como que quiero, como tú dijiste, hacer las cosas a pesar del miedo, con el miedo incluido, no Ujú, dejarme limitar, aceptarme. ujú. em, entonces tú dirías que es eso, como que todavía la gente que llega a tu contenido es gente que todavía no se acepta. Sí, sí, absolutamente. Mm, Y es la gran mayoría. Y yo creo que esa realidad moldea un montón mm, el, el approach que tiene la sociedad respecto a la tartamudez, porque de eso viene el que siempre intenten apurarte, intenten terminarte las palabras, el que te miren extraño, o el approach que tiene la terapia respecto a la tartamudez, la terapia no especializada, ya, que el ya. approach es, esto es algo que hay que curar. Ya entonces es una approach muy desde la patología. O sea, ellos dicen como ya, un psicólogo no especializado, imagínate tú hace 20 años, fuera Ajá. a terapia, tú Ujú. hubiese tratado de curar. Claro, por supuesto. Ah, esto es algo que te pasa porque estás nervioso. Entonces vamos a tratar como tus nervios o Nerviosismo. tu ansiedad. Mm, ¿Ya? Sería ese el como foco. casi Sería una como herida la búsqueda de fluidez. Ese es el foco de la terapia no especializada. heavy. Es heavy, pues, weón, porque es como, tal cual tú decías, esto es algo que yo no puedo controlar. Es ¿Ya? que una neurodivergencia no tiene una, ¿cachai? Como, no sé, pues alguien que está diagnosticado con autismo en cualquier parte del Ah, espectro. No hay una cura a eso. O sea, no hay una cosa como te decían a ti hace 20 años, como no hay una falta de fluidez en una mm, persona con autismo. Como que, mm, que heavy el mal diagnóstico también. Porque eso al final, a mí lo que me interesa siempre venir a hablar de estos temas y en el podcast en general es como cuál es la perspectiva en el que tú enmarcas tu vida. Si tú ajá. vives enmarcando tu vida en que tú tienes un problema y que tienes que solucionarlo, es como hace 100 años como la gente homosexual que tenía que ir como a todavía existe en Estados Unidos, ¿puedes creer? Como esos como colegios Ah, te vuelven... Oh, qué sí. terrible eso, como que te vuelven a corregir, La como terapia de que... conversión. Sí, bo, Sí, heavy. absolutamente. Horrible. Entonces siento que como que la terapia poco especializada es una terapia especial de conversión a algo que no hay Ajá. que volver a convertirse. Exacto. Heavy. Sí. Tal cual. Y eso es un approach que pucha, al final hace mucho daño Total. porque perpetúan esta creencia Mm. de que es algo que tú tienes que curar y aprender a como a eh, ocultar mientras tanto se cura. Y eso Damn. no, sí. Ocultar mientras... Oh, heavy. Sí. No. Ya. Qué bueno que existen gente como tú, con casi 300.000 seguidores, que la gente escucha, lee tu libro, te va a escuchar en este podcast. Me encanta. Em, Porque qué necesario hablar de esto y normalizarlo. O sea, como ya, nací así. Hay Ujú. gente que nace de otra forma y tendrá eh, algo que tú hablabas en el TED, como que tendrá sus debilidades que las hará fortaleza. Y creo que eso va como a mi última pregunta, porque yo me enamoré del cine y del contar historias porque yo me enamoré de los personajes que usaban su debilidad y la convertían en fortaleza. O sea, todo el camino del héroe, todas esas personas, no sé, vi el gladiador, nada que ver, pero el gladiador Ajá. hace literalmente eso. O, Ah, no sé, Rocky. Como crecimos con esos personajes que a través de un susto como que el dejarlo de lado y trabajarlo igual es lo que la gente genera inspiración, la gente se enamora de ese personaje y a gusto personal siento que todos tenemos como una búsqueda de un potencial. ujú. En esta vida yo estoy todos los días en búsqueda de ese potencial y siento que a través de tu ser y a través de lo que hoy día tú vienes a contar, como que tú estás en esa búsqueda después de haberte como aceptado, no sé, como Mm. qué importante es poder autodecirse como yo, mi debilidad más grande, o que es percibida al final.
¿quién dice que esa es una debilidad, cachai? O sea, con todas las cosas que has hecho y has estado en la tele, estás en un chat, o sea, eres un comunicador, nadie te puede decir lo contrario, pero esta debilidad percibida socialmente, hacerla tu fortaleza, creo que es como una de las cosas más bonitas que el ser humano puede hacerse a sí mismo, como tú dices. Ujú. Que entendiendo todo ese marco y hablando del potencial, yo creo que algo que me le pasa a mi generación, yo tengo 25 años y todas las trabajos están cambiando, las percepciones, vivimos en un LinkedIn, Instagram, que todos se comparan y dicen, mira, yo tengo un nuevo certificado o tengo una nueva pega o estoy buscando pega. Ajá. En esa búsqueda potencial que genera tanta frustración hoy en día, ¿qué le dirías tú a la gente que está como recién empezando en eso? O que se anime como a ir en búsqueda de eso que puede ser tan difícil pero fascinante al mismo tiempo. Hay algo que tú dijiste que me recordó una frase que dice, la comparación es el ladrón de la alegría. Mm, Compararse con otros es tan inútil, es tan humano, pero es tan inútil a la vez. sí. Con la única persona con la que te tendrías que comparar es contigo mismo, Mm, de partida. Entonces, lo que yo le diría a esa gente, bueno, de partida, es eso. Y lo segundo, siento que es como encuentra tu propósito, encuentra tu voz, encuentra tu pasión. Eso es como encuentra tu pasión y encuentra la forma de hacer que esta pasión sea lo que te mueva en tu vida. mm, Sea la pasión que sea, loco, o sea, el- lo que sea. Y siempre no hacer las cosas, o sea, hacer las cosas a pesar del miedo que te dan. Y perdona que vuelva tanto ese concepto del miedo y del no, 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 yo te lo empoderamiento, vengo repitiendo 35 veces. pero es lo que he aprendido que puede mover a cualquier persona. O sea, al final los límites están en nuestra mente y esa es una frase que me parece tan cliché, pero pucha, es que es tan verdad según mi experiencia. Porque, pucha, yo nunca pensé que iba a poder a atreverme a estar hablando en un podcast contigo en video en donde me esté viendo gente tartamudear y hacer todas estas caras medias raras, ¿ya? O nunca pensé estar, qué sé yo, haciendo charlas en universidades o haciendo una charla TED o hablando con un ministro de educación. Jamás, jamás me imaginé eso y jamás me imaginé que algo que en su momento me hacía sentir tan mal y que me hacía llorar desde la frustración me iba a llevar a eso. Entonces yo le diría a la gente que, oye, la vida te puede llevar a lugares tan insospechados. Entonces, pero es algo que yo ahora disfruto, o sea, a mí me apasiona hablar de esto, ¿ya? Entonces, ¿Tú dirías que esta es tu pasión? absolutamente, absolutamente, o sea, yo todavía mantengo ese sueño de dedicarme a ser algún tipo de orador motivacional respecto a tartamudez, ¿ya? Y linkearlo con otros temas como mayores, Es que es ¿ya? universal, porque como yo te decía, lo que tú dices, ciertamente que es como usar la debilidad de uno y hacerla una fortaleza. Exacto. ¿Cachai? Uno no escoge las debilidades con las cuales viene este mundo. O sea, no consciente. Dicen que uno llega a esta vida con todo escogido, pero, ¿cachai? Eso es la universalidad de como tu relato. Ujú, ujú. Y yo, mira, siento que en lo personal yo voy a estar en ese proceso de perseguir esta pasión y de, no sé, y de también hacerlo de manera tan como buscando masificar este mensaje hasta el día en que me muera y voy a estar en este proceso también o sea, en este proceso porque de paso, me voy como reparando a mí mismo por todo lo que en su momento no hice. O sea, Ujú. siempre he dicho, y esto lo he dicho en todas las instancias en que me han entrevistado, ¿cachai? ¿Por qué estás haciendo esto? Primero por mí, Mm, primero por mí. Porque con cada una de estas instancias en que hago me voy acostumbrando a verme hablar así. mm, Y segundo, para que más gente como yo se anime también a hacer cosas, pueden ser cotidianas o no,
pero que se animen, porque no me Mm. gustaría que otro niño o otra niña tenga esa como sensación de pucha, ya, me mandaron a comprar una bebida, qué sé yo, Pepita, ¿cachai? Y me cuesta tanto decirla, entonces voy a ir todo el camino al negocio pensando en cómo mierda lo voy a hacer para decir ese nombre sin pegarme, Mm. ¿ya? Yo no quiero eso. Si yo tuviera un hijo el día de mañana, bueno, no quiero que pase eso, ¿ya? Mm. Entonces, si lo que yo estoy haciendo sirve para que eso no siga ocurriendo, bueno, Bacán, bienvenido sea. bacán. Qué lindo conocernos en persona, qué lindo escucharte. Como te comenté, tenemos unas cartas del podcast y estamos terminando. ¡Qué nervio! Terminando. Entonces te voy a pedir que las mezcles y sacas una y yo te la leo. Ay, señor, qué nervio. Sí. ¿Por qué me hacen hacer estas cosas? Ah, ¿Por qué? ¿Es sin verla? sin verla. Eh, No. ok, ya. Sí, Sin, sí, sí. Dios, ¿por qué me ponen estos aprietos, señor? Me pongo todo nervioso haciendo estas cosas. Ok, saco una. Saca una. Ya. Ahora me pasas la... Bueno, ahí también te recibo todo. Ok. Ya. Tu pregunta dice así. ¿Qué hacías los viernes en la tarde cuando salías del colegio? ¿Cómo te divertías? Los viernes en la tarde, cuando salía del colegio, como no tenía amigos, qué triste. Me iba a la casa y me iba a dibujar, recuerdo, y a esperar a qué comida rica iba a ser mi mamá. am, y hacía eso. Oye, ah, ¿En ¿por qué, qué en qué no? estás pensando? No, estoy pensando en que en ese momento me hubiera encantado tener más amigos, yo creo. Mm. Pero no, me daba miedo. ¿Y eso era a los 7? O sea, como séptimo básico, 12 años o Sí, un poco después. sí, eso era en séptimo básico, en Sí. octavo. Sí, no. Me daba mucho miedo hablar con el resto de los chicos. Lo hacía al final, lo hacía, pero no desde un lugar auténtico. ¿A qué me Mm, refiero? Que mm, siempre ocultaba el cómo hablaba. Entonces, pensando en, ok, voy a decir esta palabra mejor para que no se me pegue. Entonces, mm. qué raro. ¿Y hoy día? ¿Tus amigos cómo son? Mis amigos son la raja, weón. Qué Son bueno. la raja. Saludos a tus amigos entonces. Saludos a los chicos porque son los mejores amigos que podría Qué bueno. tener en la vida y que se sienten orgullosísimos de las locuras que a veces hago. Y yo orgullosísimo de las locuras que ellos hacen. Y me entienden y me quieren y yo a ellos también los adoro un montón. Qué bueno. Te pregunté eso porque para cualquier niño o padre que nos está escuchando, que vea un poco de ti en ellos, todo el proceso de esta historia ha sido como que no tiene que ser permanente. Entonces, te agradezco por venir a este podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. Esta es tu cámara donde la gente te puede encontrar. Ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram y TikTok como @holaeedu con 2E. ¿Y por qué 2E? Porque hola Edu es como todo el mundo me saluda y la doble E es porque tartamudeo. Así que síganme y ojalá que les guste todo el contenido y locuras que comparto en redes sociales. Así que los espero por ahí. Súper. Y ahora yo te hablo a ti, por favor compártele este episodio a alguien que tú crees que le sirva, que le guste y nos estamos viendo en otro episodio. Chao, chao. Chao. Estamos ready, estamos listos. Estaba más Muchas nervioso que la gracias. cresta. ¿En serio?